Durante buena parte de mi vida no he sido creyente. Mis padres no iban a la iglesia. De hecho, como adolescente, era bastante hostil hacia la fe cristiana. Creo que me habría descrito como ateo, tal vez como agnóstico. Así es como se describía mi padre. No sé por qué, pero sentía algo hacia los cristianos que me hacía sospechar y los evitaba. Al comenzar la universidad compartía una habitación con un amigo, a quien conocía, bueno, lo conozco desde hace 30 años, pero habíamos ido al colegio juntos, era un buen amigo. Yo le advertí, bajo ninguna circunstancia, te metas cristianos en tu habitación. Mantente alejado, habla con ellos afuera y cierra bien la puerta. Y un día me horroricé, volvió de una reunión y dijo que él y su novia, ahora su esposa Sila, se habían convertido al cristianismo. Yo pensé, era un tipo tan bueno. Y pensé, los Moonies lo han captado. ¿Qué le va a pasar ahora? Pero me di cuenta que sabía muy poco sobre el cristianismo. Y pensé, voy a investigar. Pensé en leer sobre religión y filosofía, pensé en leer el Corán o leer sobre Marx, Sartre y el existencialismo. Pero esa noche, y ya era muy tarde, no tenía nada sobre eso, pero busqué en mi estantería y solo encontré una vieja y empolvada Biblia que había usado en el colegio. Bueno, pensé, con algo tengo que empezar. Y esa noche empecé a leer el Evangelio de Mateo. Y leí todo Mateo. Y leí todo el de Marcos. Y el de Lucas. Y llegué hasta la mitad del de Juan, como a las 3 de la mañana me quedé dormido. Por la mañana lo terminé y seguí con el resto del Nuevo Testamento. Ese día y el siguiente seguí leyendo. Como era estudiante no hacía nada. Y seguí leyendo hasta que terminé el Nuevo Testamento. Y cuando terminé, había llegado a la conclusión de que era verdad. No me gustó la conclusión, porque sabía que tenía que hacer una decisión. Y lo que quiero mirar esta noche es, ¿sobre qué base decimos que lo que creemos es verdad? ¿Qué evidencia hay para el cristianismo? Un antiguo diccionario comunista ruso dice que Jesús es un personaje mitológico que nunca existió. No creo que un historiador serio adoptaría esa posición hoy. Hay mucha evidencia de que Jesús existió. Primero, hay evidencia aparte del Nuevo Testamento. El historiador romano Tácito habla de él directamente. Otro historiador romano, Setonio, habla de él indirectamente. Pero también hay, y más importante en realidad, evidencia en el Nuevo Testamento. Algunos dicen el Nuevo Testamento se escribió hace mucho tiempo. ¿Cómo sabemos que no ha sido cambiado con los años? La respuesta es que sí lo sabemos con exactitud, por medio de la ciencia, llamada crítica textual. Sabemos lo que los escritores del Nuevo Testamento escribieron. En esencia, mientras más corto sea el lapso desde cuando se escribió el manuscrito y la copia más antigua, y cuanto mayor sea el número de copias que tengamos, menor es la duda acerca de lo escrito por los autores originales. Podréis verlo en la tabla de vuestras notas. Herodoto y Tucídides escribieron en el siglo V a.C. La copia más antigua que tenemos es del 900 después de Cristo. Así que hay un lapso de 1300 años. Tenemos 8 copias de cada uno. Sin embargo, ningún erudito dudaría de su autenticidad. Tácito. Un lapso de 1000 años, 20 copias. La Guerra de las Galias de Julio César. Lapso de 950 años, 10 copias. Historia romana de Livy. Lapso de 900 años, 20 copias. El Nuevo Testamento, escrito entre el 40 y el 100 después de Cristo, la copia más antigua es del 130 después de Cristo. Y tenemos manuscritos completos del 350 después de Cristo. Así que el lapso es menos de 300 años. Y no solo 8 o 20 manuscritos. Tenemos 5.309 manuscritos griegos, 10.000 en latín y otros 9.300. F. J. Hort resume esa evidencia al decir:
en la diversidad y plenitud de la evidencia en que se apoya el texto del Nuevo Testamento, permanece absoluta y ampliamente único entre los escritos antiguos. Ningún historiador secular estaría en desacuerdo con esa conclusión. Así que hay evidencia, dentro y fuera del Nuevo Testamento, de que Jesús existió. Pero, ¿quién era? Sabemos que fue totalmente humano. Martin Scorsese dijo en televisión que él hizo la película La Última Tentación de Jesús para mostrar que Jesús fue un ser humano real. Muchos dicen hoy, Jesús fue solo un ser humano, aunque un gran maestro religioso. Billy Connolly habló en nombre de muchos al decir, no creo en el cristianismo, pero creo que Jesús fue un gran hombre, un gran maestro religioso. El asunto es, ¿qué evidencia hay que indique que Jesús fue más que solo un gran maestro religioso? Busquemos Mateo capítulo 16, versículo 13. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús prefería referirse a sí mismo con este título. Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. En otras palabras, dicen que eres un gran maestro religioso. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. ¿Sabéis? Es posible estar con alguien por mucho tiempo sin darte cuenta de quién es. Me gusta mucho jugar al squash y pertenezco a un club que tiene gimnasio. Si no hay alguien para jugar al squash, voy al gimnasio. Una vez estaba en el gimnasio haciendo pesas con un tipo que resultó ser Paul Ackford, quien jugaba al rugby para Inglaterra. No me di cuenta de ello en ese momento, pero levantaba pesas con él. Él levantaba enormes pesas y yo solo unas pesitas. Le dije, ¿qué deporte practicas? Creo que suponía que yo sabía que él jugaba al rugby, así que dijo, bueno, juego un poco al squash. Yo le dije, ¿es tu deporte principal? Él dijo, no, el principal es el rugby. Yo dije, ¿juegas con un club? Y él dijo, sí, con los Arlequins. Y yo dije, Arlequins, he oído de ellos, son buenos, ¿no? Él dijo, sí. Entonces dije, ¿no juegan algunos de ellos para Inglaterra? Él dijo, sí, 5. Yo dije, ¿has jugado tú para Inglaterra? Él dijo, sí. Yo dije, ¿cuándo fue la última vez? Él dijo, hace 2 semanas en la Copa Mundial. Y mirándole bien dije, eres Paul Ackford. Había estado con él por un rato, pero no me había dado cuenta quién era. Los discípulos habían estado con Jesús todo ese tiempo, y de pronto Pedro vio a Jesús y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La pregunta es, ¿tenía razón? ¿Qué evidencia hay? La respuesta tiene 2 partes. Primero, ¿quién creyó Jesús que era él? Algunos dicen, bueno, Jesús nunca afirmó ser Dios. Claro, es cierto que él no iba diciendo yo soy Dios. Pero, al ver todo lo que afirmó y enseñó, no queda duda de que él era consciente de ser un hombre cuya identidad era Dios. Esa es la primera parte. ¿Qué dijo Jesús sobre sí mismo? Y, segundo, ¿tenía razón? ¿Qué evidencia hay que apoye lo que dijo? Así que la primera parte. ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? Aquí hay 3 evidencias. Primero, su enseñanza. Se centró en sí mismo. Casi todos los maestros y religiosos apuntan hacia Dios y no hacia sí mismos.
Ellos dicen, no me mires a mí, mira a Dios. Jesús, al apuntar hacia Dios, apuntó hacia sí mismo. Muchos están insatisfechos con el materialismo y buscan una realidad espiritual. Jesús dijo, yo soy el camino. Cuando busques un sistema de valores, Jesús dijo, yo soy la verdad. La gente busca el sentido de la vida. ¿Cuál es su significado? ¿Cuál es su propósito? Jesús dijo, yo soy la vida. Otros dicen, ese es el camino, esa es la verdad, esa es la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Una niña fue a la iglesia un domingo y al regresar a casa se puso a dibujar y la mamá le preguntó, cariño, ¿qué estás dibujando? Ella dijo, estoy dibujando a Dios. La mamá dijo, no seas tonta, cariño, nadie puede dibujar a Dios, nadie sabe cómo es. Y la niña dijo, bueno, lo sabrán cuando termine mi dibujo. Jesús dijo, el que me ha visto a Dios. Nicky continúa hablando sobre las afirmaciones indirectas que Jesús hizo de ser Dios. Y luego, sus afirmaciones directas. Como ya hemos dicho, él afirmó ser el Cristo, el Hijo de Dios. Era equivalente a decir que era Dios y fue considerado como blasfemia a los ojos de los judíos, digno de muerte. Creo que hay 3 posibilidades lógicas. Número 1, que era falso, pero él no se dio cuenta que era falso. En otras palabras, estaba engañado, demente. La segunda posibilidad lógica es que es falso y él sabía perfectamente que era falso. En ese caso, era un impostor y un malvado. La tercera posibilidad lógica es que es verdad. Así que, ¿qué evidencia hay que apoye lo que él dijo? Me gustaría mirar a 5 evidencias. Número 1, su enseñanza, lo que dijo. Las enseñanzas de Jesús son reconocidas como las más grandiosas que hombre alguno haya pronunciado. El Sermón del Monte. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Vuelve la otra mejilla. Ama a tus enemigos. Haz a otros lo que quieras que hagan contigo. Son el tipo de palabras que Dios hablaría. ¿Podría esa enseñanza haber venido de un demente? ¿O un malvado? Luego están sus obras, lo que hizo. Jesús debe haber sido la persona más extraordinaria con quien se pudiera estar. A veces la gente dice, el cristianismo es tan aburrido. Creo que nunca fue aburrido estar con Jesús. Debe haber sido muy divertido estar con Jesús. Imaginaos, yendo a una fiesta con Jesús. ¿Recordáis que fue a una fiesta y se acabó el vino? Y les dijo, no os preocupéis, llenad unas jarras con agua y comenzad a verterla. Así que, con temor y temblor, las llenaron con agua y comenzaron a verter el agua en las copas y salió Chateau Lafite del 45. Pero antes de Cristo. O pensad en la diversión de un día de campo con Jesús. ¿Recordáis que una vez fue de excursión? ¿Para qué llevar bocadillos? No solo sus milagros, sino su amor por la gente rechazada por la sociedad. Leprosos, marginados. Transformando vidas. Todavía lo hace hoy.
Además, estar dispuesto a dar su propia vida. ¿Son estas las obras de algún demente o malvado? Nicky continúa con la tercera y cuarta evidencia, el carácter y cumplimiento profético de Jesús en el Antiguo Testamento. Quinto, su conquista de la muerte. La resurrección de Jesús es el fundamento del cristianismo. Así que, ¿qué evidencia hay de que en verdad sucedió? Otra vez, resumiré la evidencia en 4 puntos. Primero, el cuerpo no estaba. El lugar de la tumba era bien conocido. Y hay muchas teorías que tratan de explicar por qué el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba aquel domingo. Ninguna satisface. Primero, se ha sugerido que quizá Jesús en realidad no murió en la cruz. Quizá se recuperó con el frescor de la tumba. Pero pasó por la flagelación romana, que era suficiente para matarlo. Y había sido crucificado. Nadie sobrevivía una crucifixión. Habían puesto una piedra de 1,5 toneladas frente a la tumba. Aún más, hay una evidencia muy interesante. Por favor, buscad Juan capítulo 19 más adelante. Juan capítulo 19, versículo 33. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no quebraron sus piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Parece que hubo una separación de coágulo y suero. Hoy sabemos que es una fuerte evidencia médica de que Jesús estaba muerto. No sabían eso entonces, solo lo escribieron porque fue lo que sucedió. Creo que podemos estar seguros que Jesús realmente murió. Otros han dicho, bueno, quizá los discípulos vinieron y robaron el cuerpo. Otros han dicho, quizá los ladrones robaron el cuerpo. Lo interesante de eso es que solo había una cosa valiosa, digamos, en esa tumba, y eran los lienzos. Cuando Pedro y Juan oyeron el rumor que Jesús había resucitado, corrieron a la tumba. Al llegar, encontraron, es por eso que no uso la expresión tumba vacía, encontraron que no estaba vacía. Los lienzos todavía estaban allí, como una crisálida vacía de un capullo de oruga cuando la mariposa ha salido. Y el sudario, la parte que cubrió la cabeza de Jesús, había sido enrollado en un lugar aparte. Y luego se nos dice que cuando Juan vio la evidencia, creyó. Así que, primero, su cuerpo no estaba. La segunda evidencia, su presencia con los discípulos. Algunos han dicho, bueno, alucinación. La gente sí se alucina. Normalmente son personas tensas, muy imaginativas y nerviosas, o personas enfermas o en drogas. Pero los discípulos no encajan en estas categorías. Hablamos de rudos pescadores, recaudadores de impuestos, y ellos no se alucinan. Estamos hablando de cínicos, escépticos. Tomás, quien dijo, no creeré a menos que yo lo vea. Y luego, mira cuántos eran. Jesús se apareció a más de 500 personas en 11 ocasiones diferentes. ¿Podrían todas estas personas haber tenido la misma alucinación? Y luego está la naturaleza de las apariciones. Él comió con ellos, les preparó el desayuno en una ocasión, habló largamente con ellos. Además, su cuerpo ya no estaba en la tumba, su presencia estaba con sus discípulos, entonces el efecto inmediato, la transformación de esos discípulos y el crecimiento explosivo de la iglesia cristiana. Comenzando con un puñado
de pescadores incultos y publicanos, saturó el mundo conocido en solo 300 años. Es una historia asombrosa de una revolución pacífica, sin paralelo en la historia del mundo. ¿Qué causó eso? Solo pudo ser la resurrección. La cuarta evidencia es la experiencia cristiana en la historia. Millones de personas a través de las edades han experimentado a Cristo. Yo podría decir eso, según mi experiencia de 26 años. Como los otros creo que casi 2.000 millones de cristianos en el mundo. He experimentado su amor, su poder, su bondad, su misericordia, su gracia, en mi propia vida. Eso me convence, que está vivo. A la luz de lo que Jesús afirmó de sí mismo, hay 3 posibilidades lógicas. O era un demente, o un malvado, o era Dios. C.S. Lewis lo expresó así: enfrentamos una alternativa aterradora. El hombre de quien hablamos era y es justo lo que dijo, o un demente o algo peor. Ahora me parece obvio que él no era un demente ni malvado. Por tanto, aunque parezca extraño, aterrador o improbable, debo aceptar la opción de que era y es Dios. Oremos. Padre, gracias por no dejarnos sin evidencia, porque no tenemos que dar un paso ciego de fe, porque damos un paso de fe basado en una historia fiable, la vida, muerte y resurrección de Cristo. Te pido que nos ayudes en este curso a acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús. Amén.